Ustedes hablaban antes de los 35 contratos, 32 de ellos sin concurso abierto, que les fueron adjudicados a Garós. Me llama la atención, y por cierto, el importe de esos 35 contratos, antes hablaban de ello, se eleva, es un montante de aproximadamente casi 1.700.000 euros. Yo le quería preguntar, me llama la atención que todos esos contratos tuvieron lugar o se materializaron hasta 2011 y desde entonces no he podido encontrar ninguno. Se recoge en el informe elaborado por el Servicio de Telecomunicaciones sobre irregularidades en el expediente de la Troncal de Occidente, en el expediente de la Troncal de Occidente, de una certificación de las obras, la número 4, por un importe de 424.895 euros, firmada por la empresa Garós en su condición de asistencia técnica a la dirección de proyecto y obra, el 26 de febrero de 2010, con anterioridad a la adjudicación del contrato. No, mi explicación no, esa es la forma de proceder que nosotros hemos realizado. Sí, bueno, a mí me sigue llamando la atención, no, independientemente de lo que usted dice que contienen los pliegos, que aparezca una fecha anterior a esa certificación, independientemente de que se pueda certificar lo anterior a la adjudicación del contrato, pero con fecha anterior a la adjudicación del contrato. Me llama la atención en todo caso. Simplemente usted ya ha explicado lo que... Me llama bastante la atención, creo que debería ser ilegal. A mí también me llama la atención, pero la única explicación que es esta. Incluso creo que es ilegal, pero bueno, es el planteamiento que entonces el pliego me pedía algo que no era... Ah, bien. Bueno, eso se dirimirá en otro lugar también. En otro foro. A mí esto, de todos modos, me parece que pone en entredicho que este fuera realmente un concurso abierto. Y me pregunto qué pensarán empresas como Bael Ingeniería y Conelet, que presentaron ofertas también. Simplemente le comento esto, me llama poderosamente la atención. ¿Usted ha visto certificaciones pro forma en algún otro contrato, en alguna otra obra, en alguna otra comunidad autónoma? Yo he visto propuestas de certificación que después se convierten en definitivas en otro formato. Eso sí que lo he visto. La palabra pro forma no sé si es la adecuada porque no sé si formalmente habría que calificarla de esa forma. Es decir, para mí una factura pro forma sé lo que es. Una certificación pro forma, si no lo lleva en el texto de la certificación, pues a lo mejor no existe como modelo. Pero propuestas de certificación sí. Efectivamente, y que son modificadas a posteriori y que después hay una definitiva, que es la que se adjunta a la factura, que realmente puede ser distinta de las propuestas de certificación que había. Eso sí, lo he visto. Hasta donde sabemos, las certificaciones pro forma no solo no existen, sino que son ilegales. No he mencionado yo que fuera una pro forma estas que usted me comenta. Vale, no, lo decimos nosotros y no lo decimos solamente nosotros, según nuestros informes, primero en abril de 2014, Eduardo González Bayod, el director general de HITPA, presentó facturas con unas certificaciones y en julio de ese mismo año presentó otras, algo bastante inaudito. Y le preguntaba por ello. Insisto, gracias por su comparecencia. Mi nombre es Lorena Gil, soy portavoz de Podemos Asturias. Bien, yo quería preguntarle, en primer lugar, si usted trabajó en la asistencia técnica de dirección de obra en la Troncal Occidental y en el informe final de esa asistencia técnica que contrató HITPA. Sí. ¿Usted sabía de la existencia de un doble lote de certificaciones en ese expediente? No, bueno, nunca hubo dobles certificaciones. Se hacían las certificaciones, pues se corregían en base de, yo que sé, a meses anteriores, se cogen de referencia y se validaban con el contratista y luego se proponían para la certificación. Desde que nosotros llegamos al contrato. Antes sí que había otras certificaciones ya del trabajo que hubiesen hecho con anterioridad. Pero puede ser que fuesen borradores o algo que luego no tenía validez. Al final la que vale es la que va acompañando la factura. Bueno, nosotros, no sé si a usted le consta, ha sido denunciado por la Fiscalía, ha sido denunciada por la Fiscalía la existencia de un doble lote de certificaciones. Se habla de certificaciones pro forma, que no nos consta que existan en ningún otro lugar. Es la primera vez que tenemos conocimiento de esta modalidad de certificaciones y precisamente preguntábamos por esto. No, borradores sí, pero borradores que luego no tenían validez, que igual tenían alguna errata o cualquier cosa y luego la que valiera la que acompañaba la factura final. Bueno, según los informes disponibles, primero en abril de 2014, el director general de HITPA en aquel momento, Eduardo González Bayod, sí presentó unas facturas con unas certificaciones y en julio presentó otras. Pues ¿A usted eso no le consta? ¿Me puede decir quién elaboró las conclusiones de la asistencia técnica de dirección de obra? ¿Usted lo conoce? ¿Del informe? Sí. Del informe de la Troncal, porque hay varios informes finales.
Pues yo junto con otros compañeros que tenía. ¿Usted estaba de acuerdo con esas conclusiones? Sí. ¿Con todas ellas? ¿No detectó errores, irregularidades que le solicitaron obviar o no incluir en sus informes? No. ¿Usted trabajaba en campo con el director general de HIRPA? Es que el director general del HIRPA era la dirección de obra. Entonces, algunas veces iba y otras veces no. ¿Y de acuerdo a su experiencia es normal que el director general de una empresa sea la persona que firma las certificaciones? Es que era la dirección de obra, insisto. Y como corresponde, pues tiene que firmar las certificaciones. ¿Era la persona que iba a medir? No. Pero se le pasaba un informe con las recomendaciones, con lo que se había visto y siempre con reportaje fotográfico y para que se validara. ¿Le consta que otros empleados de HIRPA elaborasen informes sobre ejecución de las actuaciones de la troncal? Puede ser, no lo sé. Me llama la atención porque no nos consta que nos haya sido remitido informe alguno de técnicos de HIRPA sobre este o sobre otros expedientes. Pues ni idea, pues no sé. Y da la sensación de que todo era supervisado única y exclusivamente por el director general. No. ¿Y las empresas externas? Bueno, no nos consta ningún otro informe. ¿A usted le constan informes de otras personas? Por eso quiero decir, eso es lo que nosotros inferimos, es que parece que todo era controlado por el director general y por las empresas externas, como Agaros, en este caso. Usted participó en algunos de los contratos menores. A mí me gustaría preguntarle si usted recuerda por qué hay un menor específico para Barro, si habían recibido el abierto que contemplaba esa localidad. Porque en nuestros pliegos no aparecía la localidad de Barro. En el contrato de la asistencia técnica, creo recordar, en los pliegos no aparecía la localidad. Antes le preguntábamos al señor Alemany si en este caso el hijo del director general de HIRPA había trabajado en Agaros. Él nos comentó que lo hizo cuando hubo terminado la relación de Agaros con HIRPA. Solamente creo que comentó por un mes en un proyecto en Guinea y que fue algo que después dejó. Y lo cierto es que en esa época, en 2011, ustedes todavía tenían contratos menores con la administración. De hecho, nos consta 7 contratos menores con la administración. No lo recuerdo. ¿Pero cuál es la pregunta? No, simplemente estoy tratando yo decía que no sé cuántos menores había, no sé qué contratos había en ese momento, no lo recuerdo. Bien, yo le puedo confirmar que sí había 7 contratos menores en 2011, que es algo que antes el señor Alemany dijo que ya no se estaba trabajando con HIRPA cuando el hijo de Juan Manuel Rodríguez Bañuelos entró a trabajar en la empresa Agaros. Como él comenta, por un solo mes, y así además aparece reflejada en una red social de profesionales donde él indica además esa experiencia de un mes o 2 como máximo. Pero sí que coincidía al tiempo con contratos menores que Agaros tenía con HIRPA, lo que nos llama mucho la atención. De todas maneras es algo que a mí no me compete, o sea, eso... Bien. Antes estaban haciendo referencia concretamente a los pilotos de seguridad de FEBE, me he permitido hacer ese cálculo. Del 25 al 31 de enero, de 22 horas a las 6 de la mañana son 8 horas al día, durante 5 noches, 4 pilotos como mucho, estaríamos hablando de 160 horas y si no me equivoco facturan ustedes 300. No sé si quiere hacer algún comentario al respecto, simplemente. Cuando dicen es que no... Del 25 al 31 de enero. Sí. Haciendo el cálculo trabajando de 10 de la noche a 6 de la mañana, son 8 horas al día, durante 5 noches, 4 pilotos como mucho, hablamos de 160 horas. Y ustedes facturaron por ese periodo 300. Simplemente, es el cálculo que yo he hecho y lo comparo con esa facturación que realizan. Yo no sé si usted ha dicho si conoce los informes. ¿Ha tenido acceso a ellos, aunque no los conozca en detalle? No, porque... Realmente, pues una vez que estás metido en un tema de esto, desgraciadamente, pues tengo un abogado que es el que se encarga de eso. Yo, sinceramente, no creo que se hable de nada que sea tema de construcción, con lo cual, pues espero que alguien se dé cuenta de que yo no soy la persona que debe estar en este tema, pero yo lo que tengo que decir es que yo soy un encargado de obra, mi nómina está ahí, se puede ver y demás. Yo tengo unas competencias ahí y a mí me imputan en una imputación o como investigado como director general de Confica. Entonces yo entiendo que ha sido un error
y que se subsanará con el tiempo. Pero era habitual ver allí al director de obra, director general de HITPA, Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, en campo. Habitual no, no estaba allí todos los días ni iba todas las semanas. Iba cuando entiendo que se le requería por parte de la dirección facultativa que fuera, es lo que yo entiendo. Bien, nos llamaba la atención que él firmara todas las certificaciones. Lo que nos parece extraño es que, si bien el precio final coincide, las dos certificaciones difieren en prácticamente todo. Eso es lo que nos parece extraño y yo creo que no es raro que parezca extraño precisamente que difieran en todas las unidades. Y que evidentemente es bastante para eso sorprendente. Cosas para aclararlo y que evidentemente ustedes tienen pues la facultad de pedir explicaciones a quien considere. ¿Le solicitó o sugirió la asistencia técnica de Agarosa en algún momento que modificasen esas certificaciones? Bueno, a mí en particular no. Evidentemente, en el cierre de la obra, con lo que se adjunta toda la documentación de obra, esas certificaciones son las que Agaros y el cliente comprueban y son las que hay. Si esas certificaciones, dice usted que están modificadas, pues alguien se lo habrán pedido, evidentemente. ¿Cómo explica usted que los problemas que se observan en el expediente de la Troncal de Occidente no fueran puestos de manifiesto por la asistencia técnica de Agaros? No sé. Lo único que conozco es que se me encarga hacer un proyecto, redactar un proyecto que atiende a 7 o 8 localidades, ya no recuerdo bien, que va por la vía por el dominio de FEBE y nada más. Y que había un cable, parece recordar, que se quedaba FEBE, un 48 fibras y un 64 el HITPA. Y con esas premisas pues se elabora el proyecto. Confica abona en nombre de HITPA o del Principado de Asturias 1.750.000 euros a FEBE por esos derechos de paso, algo que no estaba previsto en los pliegos. Y Confica parece que no factura ese dinero a HITPA. ¿Usted puede explicar esto? ¿Cómo que no factura? Vamos a ver, había un canon de paso. Ese canon de paso, me parece recordar que era 1,5 millones. 50. Sí, lo que se hace es repercutir, lógicamente, como iba a costar, eso lo tenía que pagar Confica, me parece recordar, pues ese dinero tiene que costar en el proyecto. O sea, es un coste del proyecto, un coste más. No consta en ningún lado que ese dinero haya sido facturado a HITPA o al Principado. Como 1,5 millones, no. 1.750.000 euros por derechos de paso, concretamente. Sí, pero que quiere decir que ese 1,5 millones lo que se hace se repercute en las unidades de obra, no es una cantidad que se factura en una unidad. El asunto es, yo le iba a preguntar qué quiere decir que se repercute, es decir, no consta que se haya facturado a HITPA esos derechos de paso, yo por eso le pregunto. Se ha facturado como una factura única y desglosada, pero evidentemente ese 1,5 millones, puesto que es un coste que Confica paga. ¿En un concepto de qué, entonces? De que vale 1,5 millones más. O sea, que ese 1,5 millones lo paga Confica. Pero esa Confica, el trabajo le sale por las unidades de obra, en la obra que salga, más 1,5 millones. O sea, ese 1,5 millones tiene que repercutirlo de alguna forma. Las unidades de proyecto, las unidades de obra iban en el proyecto, son fijas. Quiero decir, ¿dónde encaja aquí, dónde encajan esos derechos de paso? En el coste de la unidad. Claro, el precio. Nos resultó curioso que un ex compañero suyo, encargado de obra en este caso, comentaba que puede haber correcciones en las certificaciones y sí que estamos de acuerdo en que puede haberlas, pero nos sorprende mucho que las haya mes a mes y que afecten a un porcentaje tan alto, ¿no? Y revisando algunos de los documentos, por ejemplo, se facturaba un desmontaje de 3.998 metros de talud y luego se rebaja a 18 metros. Eso nos parece una corrección extraña y desde luego no nos parece algo banal. Puede haber correcciones, pero en este caso, es decir, la certificación es una cosa regulada por la ley de contratos que se une a la factura y nos parece muy llamativo. El informe de fiscalización al que aludía el portavoz parlamentario del Partido Popular hace un momento, referido al periodo 2006-2013, emitido por la Sindicatura de Cuentas en julio del año pasado, pone de manifiesto importantes irregularidades en el contrato de precableado de edificios e instalaciones de usuarios de la red Asturcon, adjudicado a su empresa en un contrato negociado en 2008. Hay un punto que se refiere a ese contrato de Thales
Y dice que de los 5 contratos analizados por procedimiento negociado, consta la existencia de negociación tan solo en uno de ellos. Dice que ninguno de esos contratos por procedimiento negociado se obtuvieron mejores condiciones a las ofertadas inicialmente. El contrato relativo al precableado de edificios e instalaciones de usuarios de la red Asturcom, el contrato número 2, adjudicó y modificó en 2 ocasiones en un periodo de 3 meses. Por el importe total debió licitarse un contrato por procedimiento abierto en lugar de utilizar un procedimiento negociado, lo que conculca, y esto dice el informe de la Sindicatura de Cuentas, los principios de publicidad y concurrencia. Y así les adjudicaban a ustedes el 24 de septiembre de 2008 ese contrato de 950.000 euros y posteriormente para lo mismo uno nuevo negociado por importe de 500.000. La sindicatura, como le digo, ha destacado la irregularidad de este procedimiento y además a mayores señala que en la fase de ejecución, pese a que la ejecución de los contratos celebrados por el GIPA no se rige por el derecho administrativo sino por el privado, se comprobó la ejecución de los mismos y se dice que en el contrato número 2 no existen certificaciones de obra ni acta de recepción parcial ni final de las obras contratadas. ¿No hicieron ustedes certificaciones? Sí. Sí que las hicimos. Hemos cobrado, de hecho. No constan. No lo sé. Tendrían ustedes que enviar los archivos. ¿Usted confirma que las han realizado? Claro que sí. Si no hay certificación, ¿no puedes facturar? Sí, bien, estamos de acuerdo. La cuestión es dónde están esas certificaciones. No lo sé. ¿Con quién negoció este contrato? ¿O con quién negociaron ustedes este contrato? Con el GIPA, pero ya he dicho yo que soy el jefe de proyecto, yo no soy el encargado de negociar los contratos. ¿Entendemos que con la Dirección General de GIPA? Supongo que sí. ¿Usted sabe quién firmó la recepción por parte de GIPA? Tendría que ser Juan Manuel. ¿Y cómo le pagaron sin actas de recepción? Porque tampoco constan las actas de recepción. Pues solamente se puede pagar con una factura y solo se puede hacer factura con una certificación. En el informe de GIPA sobre la troncal oriental, de 16 de julio de 2015, el entonces director general de GIPA, Eduardo González Bayod, afirma, y cito literal, que en la obra de la troncal oriental, adjudicada por GIPA a Tales, previa encomienda del Principado a GIPA, GIPA certificó más kilómetros de proyecto y menos de obra ejecutada. ¿Qué opina usted de esto? ¿Su empresa también realiza alteraciones en las facturaciones a GIPA? ¿Cómo? Si su empresa realiza alteraciones en esas facturaciones a GIPA. Por supuesto que no. Le preguntaba qué opina usted de este comentario por parte del director general de GIPA. ¿Puede repetirme el comentario? GIPA certificó más kilómetros de proyecto y menos de obra ejecutada. Yo supongo que la certificación de GIPA Principado responde a unos baremos diferentes de los que tienen las empresas con el GIPA. No sé si consigo explicarme. Sí. La tabla de precios que tiene una empresa con el GIPA puede ser diferente de la tabla de precios que tiene el GIPA con el Principado. ¿Eso cómo es posible? No lo sé, yo desconozco los contratos que tenga el GIPA más arriba. ¿A qué contrato cargaron las altas durante los primeros 7 meses del año 2008? Al contrato que tuviéramos vigente en ese momento. Que no nos consta que hubiera un contrato vigente. Habían terminado uno en diciembre de 2007. No tengo los datos aquí, no sé las fechas de los contratos, supongo que ustedes las tienen. Si no hubo contrato, no hubo actividad. Sí, el último contrato, uno había terminado en diciembre de 2007 y el siguiente que conocemos es de agosto de 2008. Yo le pregunto, ¿con qué contrato hicieron ustedes altas entre enero y julio de 2008? Entre enero y julio de 2008. Sí. ¿Y me dice usted que no teníamos contrato? Sí, no se ha podido encontrar, sí. No sé si había ¿Pero está contrato. disponible? Yo no sé si se ha perdido el contrato en los archivos del GIPA o si efectivamente no hay contrato. No tengo datos aquí. Yo lo que sí le puedo confirmar es que sí hubo actividad. Obviamente no hay un parón ahí se dan altas de forma permanente. La cuestión es a qué contrato iban ligadas esas altas. Usted Sí, dice que no lo sabe. nosotros somos una empresa que si no tenemos contrato no trabajamos. O sea, que usted dice que hay un contrato y que no dispondremos de él. Lo que le digo es, si hubo actividad, tiene que haber habido un contrato. Sí, que no está disponible. ¿Por algún motivo o no existe? No sabemos. Pues lo habrán perdido. Bueno, caben un par de posibilidades, vale. Le pregunto, ¿quién dio la orden de realizar sangrados desde la red troncal oriental para llegar a usuarios fuera de la planta urbana de las localidades cubiertas en el concejo de Llanes?
¿Quién realizó sangrados? ¿Quién dio la orden para realizar sangrados desde la red troncal oriental para llegar a usuarios fuera de la planta urbana de las localidades cubiertas en el concejo de Llanes? No recuerdo que sean esos sangrados y no recuerdo. No le puedo responder a eso. ¿No le consta que se hayan hecho esos sangrados? No. A nosotros nos consta. Y es más, le podría mostrar hasta planos con localizaciones concretas donde ustedes realizaron esos sangrados desde la red troncal oriental para dar un servicio o para llegar a usuarios que no estaban en esa planta urbana. Y nos llama la atención que no se recuerde, además, siendo algo excepcional, ¿no? Y que alguien ha tenido que pedir. ¿En qué año se hizo esto? Pues creo que fue en el periodo 2008-2010, si no me equivoco. Y nosotros tenemos esos planos, ¿eh? Se los puedo enseñar a continuación para llegar a establecimientos y casas particulares. Permítame que le diga que no me acuerdo, han pasado muchos años. Yo tengo contratos actualmente en Turquía, en Grecia, en Australia. No tengo esos datos, no me acuerdo. ¿Que se pueden haber hecho? Pues no lo sé, habría que ver los planos y los detalles exactamente. Entiendo que no es algo habitual y por eso, bueno, pensaba que quizás se acordaría, ¿no? Me parece algo excepcional. Pero entiéndame, puede ser algo normal. ¿Normal? Pero puede esperar que los planos. ¿Puede ser normal salir de la red establecida y proyectada para dar servicio a determinados usuarios? Habría que ver el caso. Bueno, yo le puedo confirmar que constan al menos 3 casos. ¿Dónde han sido? Pues en Celorio, en el caso de un hotel rural, un establecimiento en Llanes, en la villa de Llanes, y una casa particular también, no sé exactamente, pero en el mismo concejo de Llanes. Pero pueden ser unas altas. No lo sé. No, han sido sangrados, yo le puedo confirmar la información. Y entiendo que ustedes tienen que conocerlo. En algún caso lo hicieron lo hicieron con 2 subcontratas diferentes. En 2 casos con FICA y en otra me parece que con Sincratel, si no me equivoco. Sincratel puede ser. Eso es. Y me llama la atención, por eso le pregunto quién dio esa orden y era para llegar a qué usuarios y a cuento de qué. Es la pregunta que nos hacemos. Finalmente, una sola pregunta, una última pregunta. Como consecuencia de esas mismas actuaciones de la troncal oriental, ¿se realizaron actuaciones en alguna finca, en alguna vivienda particular? ¿Cómo? Como consecuencia de las actuaciones de la troncal oriental, le pregunto si se realizaron actuaciones como derribar o construir muros, por ejemplo, en alguna vivienda particular. Que yo recuerde, ¿no? Muy bien. ¿Negoció con alguien del Principado o con GIRPA los términos de ese acuerdo o solo con Confica? ¿El acuerdo del canon que se iba a cobrar o del otorgamiento en general que se iba a entregar al Principado? El canon. Yo creo que donde nosotros plasmamos por primera vez de manera fehaciente las condiciones que FEBE exigiría para poder dar la autorización a quien resultase adjudicatario, si es que había alguno, sí, fue en ese documento de compromiso que entregamos para su presentación al concurso a los 2 licitadores que se interesaron por ese documento. En ese documento ya se dice absolutamente todo. Prácticamente lo que luego se hace en el documento posterior del otorgamiento de derechos al Principado, una vez de que hay un adjudicatario y que además ya están pagados los derechos que habilitan para otorgar esos derechos de paso, es decir, el canon, pues se dice sustancialmente lo mismo. Creo que se da otro formato estructural, hablando de que se otorgan derechos al Principado, mientras en el primero de los documentos decía, hay una carta de compromiso por parte de FEBE de que se otorgaría de paso en estas condiciones. Es básicamente lo mismo. Y ahí se cuenta todo. El que es indefinido, que son 15 años, el importe del canon, el tema de que tenía que ser supervisado por FEBE el proyecto constructivo, que tenían que ponerse a nuestra disposición un cable de 48 y al mismo tiempo con arquetas en todas las estaciones principales. Todo eso está en todos los documentos desde el principio. Usted confirma que es así, porque lo cierto es que hasta que Eduardo González Bayuz, el director general de GIRPA, hasta fechas recientes, este año se le cesó, creo que fue en febrero de este año, hasta que él informó en abril de 2014, parece que nadie en el Principado sabía de esta cuestión, del canon. Y así constan los informes de irregularidades y por eso se inicia, de hecho, esta investigación. Por lo tanto, es contradictorio con lo que usted está diciendo en este momento, parece. Yo le quería preguntar, en relación a una pregunta que iniciaba antes, ¿cómo se llegó al cálculo de ese montante y por qué fueron 15 años sin otra cifra? Usted decía antes que es razonable para la vida útil de un tendido de este tipo.
Nosotros consideramos que la vida útil de un tendido de este tipo es infinita. Le pregunta a usted por qué calcularon 15 años. Yo hablo de vida útil en términos estrictamente contables. Es decir, la vida útil de un activo inmobiliario es el tiempo que se considera legalmente, técnicamente, como que está amortizado. De alguna forma u otra se solucionará. La cuestión es cuánto nos va a costar a todos y a todas renovar, renegociar ese derecho de paso. Y yo le puedo decir que con la universidad y con Cadasa el Principado firma convenios y consigue derechos de paso solo con ceder fibras, sin pagar un canon. Y eso que usted llama un derecho en la Troncal de Occidente, en realidad es una obligación para el Principado que firman entre FEBE y Confica, sin que participen en principio ni Principado ni GIRPA, y así parece que no se conocía hasta 2014. Por lo tanto, lo que usted ve con normalidad, permítame decirle que, bueno, hay otros casos en los que se actúa de forma diferente y en todo caso, yo me planteo también, de un modo u otro se solucionará. La cuestión es cuánto nos va a costar y qué ocurriría, efectivamente, era un planteamiento y una pregunta que iba a hacerle, que me planteo, ¿qué ocurre si no hay un acuerdo entre las partes? Esa es una pregunta que... El que no haya acuerdo entre las partes creo que ya le he contestado. Está tasado taxativamente así en la Ley General de Telecomunicaciones. Y yo le he dicho que era una pregunta que iba a hacerle y que efectivamente usted ya ha contestado. Sí, yo le hablaba de pagos en efectivo. Entiendo que eso es en ningún caso. No, por Dios, no. Usted confirma que no se recibían pagos en efectivo de ningún tipo, con cierta regularidad. Es que no estoy seguro de estar entendiendo bien. Quiero decir, a mí como patrimonio, como... algún responsable de FEBE. ¿FEBE recibía pagos en efectivo por parte de Confica? Es la pregunta. Bueno, le voy a tratar de contestar de la única manera que me resulta posible. No hay procedimiento que habilitase a nadie de FEBE que cobrase en metálico ninguna cantidad por parte de ninguna adjudicataria. Sí, entiendo que el procedimiento sería difícil. Si hubiera ocurrido, sí, ya... Vale, muy bien. Supongo que no.